Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy, 31 de julio, damos gracias a nuestro Dios por este momento de tener comunión y también de escudriñar su escritura y seguir creciendo para la gloria de nuestro Dios. Y veíamos clase pasada en el reino dividido, ese reinado de Abías. Entonces, vamos a estar, usted lo puede conseguir en Primera de Reyes capítulo 15, perdón, Primera de Reyes 15, pero vamos a hacer el resumen concentrándonos un poco en Segunda de Crónicas, capítulo 13. Ahí vamos a hacer el resumen. Dice la escritura: a los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gaba. Tuvo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra valerosos escogidos de Jeroboam. Y Jeroboam, perdón, ordenó en batalla contra él 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Entonces vemos aquí como una guerra un poco bastante dispareja, es un 2 contra 1 prácticamente. Y vamos a ver con qué actitud se va a levantar Abías para hacer esto y cómo se va a ver este desenlace que vimos en la clase pasada. Dice el verso 4: se levantó Abías en el nombre de Seremarín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Este es el discurso que está dando este siervo: para siempre. Y él a sus hijos bajo pacto de sal. Entonces, fíjate cómo esta introducción de un hombre que tiene mucha confianza y fe en Jehová de los ejércitos y en lo que va a hacer. Y en ese pacto, como explicaba mi hermano, que la sal era para preservar, para mantener, para asegurar que ese pacto era realmente perpetuo, era un pacto maravilloso. Inclusive vamos a ver varias veces, como dice mi hermano Pedro, el ejemplo de David como obediente y como comparativo para lo bueno que hizo su reinado para los demás reyes. Dice el verso 6: pero Jehová, hijo de Nadab, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra el Señor. Y juraron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboán, hijo de Salomón, porque Roboán era joven, pusilánime, y no defendió sobre ellos. Vemos aquí cómo fue poco a poco la gente desperdigándose, yéndose fuera del verdadero camino, que era la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad. Dice el verso 8: y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Sabemos que había dos becerros, uno hacia el norte y otro en la misma región del reinado del norte de Jeroboam puso dos becerros, uno en el norte, en su frontera norte, y uno en su frontera de la parte sur contra el reinado del sur. Estaba muy cerca. Dice el verso 9: ¿no habéis arrojado vosotros los sacerdotes de Jehová, perdón, los hijos de Aarón y los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de otros pueblos y de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Sabemos que él había hecho como había inventado en su corazón. Esa es la actitud que tiene Jeroboam. Y aquí se lo está recalcando Abías en el versículo 9. Dice el verso 10: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Wow, hermano. Y ahí vemos la confianza que tiene este rey Abías, una confianza realmente maravillosa. Y no le hemos dejado, fíjate, no le hemos dejado. Y de los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y de los que están en esta obra son levitas. O sea, fíjate todas las afirmaciones que les dan el versículo 10. Dice el verso 11: los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de nuestro Jehová, nuestro Dios. Fíjate, ya segunda vez que le dice: Jehová es nuestro Dios,
Jehová está con nosotros. Y ahora en el verso 11 le dice, nosotros guardamos la ordenanza de Jehová, mas vosotros la habéis dejado. Verso 12, y aquí Dios está con nosotros por jefe. Otra vez les vuelve a recalcar esa confianza y esa fe que él tiene y en quién está confiando. Y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros, oíme, hijos de Israel, y no peleéis contra Jehová de Dios de vuestros padres, para que no, porque no van a prosperar. Entonces ahí termina este sermón, que lo más sabio para Jeroboam era retirarse, aunque tuviese el doble de ejército, pero lo más sabio era realmente retirarse porque no iban a prosperar cuando iban a estar luchando contra Dios. Eso es un ejemplo también que usted puede buscar en Hechos de los Apóstoles, cuando sabiamente Gamaliel hablaba ese tema de si esto es de parte de Dios, no lo podréis destruir, hablando acerca de el cristianismo, un gran paralelo. Dice el verso 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando ellos delante de ellos, la emboscada estaba a las espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía toda la batalla delante y las espaldas, porque clamaron, y por lo que clamaron a Jehová. Y los sacerdotes tocaron trompetas. Entonces todos gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, y Dios desbarató a Jeroboam, correcto, y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Vemos aquí cómo Dios hace librar esta hermosa batalla. Es un verdadero milagro, es una señal prodigiosa que el que tiene 800,000, tú con 400, solamente con el sonido de la trompeta, viene Dios y desbarató a Jeroboam. Vemos ahí también el paralelo como le dieron vueltas a las murallas de Jericó y con las trompetas y el vocerío también cayeron. Verso 17, y Abías y la gente hicieron ellos una gran matanza, y cayeron heridos aquel día 500,000 hombres escogidos, y fueron así humillados los hijos de Israel aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas de las ciudades, Betel con sus aldeas, a Joraba sus aldeas, a Efraín con sus aldeas, y nunca más tuvo Jeroboam poder sobre Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 17 hijas, y los demás hechos de Abías en sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, el profeta. Entonces, va, vemos aquí también como ese becerro que estaba cercano a la frontera de los reinados, también fue eliminado porque Abías tomó parte en ese terreno. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Lo dejo con mi hermano Pedrito Rodríguez. Yo no te escucho, Pedro, no sé si los demás. No, no tengo audio. No. Si quieres, desconéctate y vuelve a entrar, Pedrito. Bueno, vamos para empezar el reinado de Asa, nuestro hermano Pedro. Está para continuación del reinado dividido, y también los hechos de Asa continúan en Primera de Reyes capítulo 15, e igualmente en el libro de Segunda de Crónicas 14. Ahí usted tiene donde vamos a estar, nuestro hermano Pedro va a estar escudriñando el reinado de Asa. Ya está conectándose nuestro hermano. Ahí va entrando nuestro hermanito.
No tenemos audio, Pedro. No, no tenemos Ahora, audio. Ahora sí, ¿escucha? Ah, ok, ahora sí, perfecto. Bueno, sí. bueno, Alejandro, gracias por compartirnos el resumen del reinado de Abías. ¿Ok? Hoy vamos a darle continuidad, ¿verdad? Al tema que venimos compartiendo ahora sobre los reyes. Y bueno, vamos a estar compartiendo sobre el tercer rey de Judá. ¿Verdad? El tercer rey de Judá, que es en este caso la clase número 6, como aparece ahí en la diapositiva, acerca del rey Asa, ¿okay? El hijo, en este caso del rey Abián, de quien acaba de hablarnos y comentarnos Alejandro en el resumen. ¿Okay? Es un rey que realmente tiene mucha enseñanza, ¿verdad? Hay mucho que aprender y mucho que considerar, ¿verdad? Su contenido es bastante amplio y bueno, el día de hoy vamos a tratar de presentar de manera resumida y sintetizada lo más relevante y puntual, aunque prácticamente todo pues es por decirlo de alguna manera puntual y relevante. Y bueno, como siempre comenzamos, ¿verdad? Las clases ubicándonos un poquito acá en el tiempo y en el espacio. Y bueno, a manera de repaso, recordamos que bueno, primeramente pudimos estudiar como aparece acá en el lado izquierdo de nuestras pantallas los tres reyes unidos, Saúl, David y Salomón. ¿Verdad? Cuando comenzamos a estudiar el reino dividido, pudimos estudiar a Jeroboam, el primer rey del norte, ¿verdad? El Jeroboam Efrateo, siervo de Salomón, a quien se le dieron las 10 tribus del norte, reino de Israel. Y también pudimos estudiar en segundo lugar a Roboam, el hijo directo de Salomón, ¿okay? El primer rey del sur, de la tribu de Judá, quien reinó 17 años, ¿verdad? Como aparece acá en el paréntesis. Eh, Luego pudimos estudiar la semana pasada, como aparece acá, el rey Abián, que reinó solamente 3 años. Y bueno, pudimos ver un resumen, ¿verdad? Nuestro hermano Alejandro ya nos hizo un comentario interesante sobre lo que fue su reinado, ¿verdad? La manera como comenzó este rey, confiando en Dios, apoyándose en Dios, y al final de sus días, pues no fue así. ¿Okay? Por lo tanto, no fue valorado o no fue considerado por Dios como un buen rey. ¿Okay? A diferencia de su hijo Asa, quien aparece acá en letras rojas grandes, ¿okay? Que vamos a estudiar el día de hoy, y que bueno, sí tenemos también mucho que decir, y, o sea, no solamente amplio en el contenido en la Biblia, sino también amplio en el tiempo que duró su reinado, pues como aparece acá en el paréntesis, duró 41 años como rey, que fue el tercer rey de Judá, en este caso hijo de Abián, nieto de Roboam, bisnieto de Salomón y tataranieto, por decirlo de algún modo, después de David, ¿verdad? En lo que corresponde a la línea mesiánica, ¿verdad? A la línea davídica. Y bueno, como les dije ahorita, pues este rey realmente nos enseña mucho, nos enseña muchísimo. Y bueno, vamos a tratar en lo posible de compartir lo más relevante de este rey. Entonces, me gusta mucho también, eh, antes de empezar a estudiar el rey, como lo hemos hecho anteriormente, hablar de las maneras como se mencionan, tanto en Reyes como en Crónicas, que es algo que nos ayuda mucho el tener esto claro para poder entender el por qué se habla de esa manera en cada uno de los libros, tanto en Reyes como en Crónicas. Y bueno, como dice acá la diapositiva, en Primera de Reyes la descripción del reinado de Asa es más breve, o sea, apenas le dedica 15 versículos, ¿verdad? Como aparece acá, Primera de Reyes capítulo 15, versículos 9 al 24, o sea, apenas 15 versículos. Aunque se mencionan al inicio lo bueno de este rey, que la valoración en este caso de parte de Dios, que hizo lo bueno. Ahora, a pesar de que se menciona eso, el libro de Reyes se enfoca más en mostrar el error cometido al aliarse con Ben-Hadad. En este caso, un rey de Siria, okay, la nación que pudiéramos decir de alguna manera, pues estaba gobernando los imperios. El imperio más poderoso en ese momento era el imperio sirio, donde reinaba Ben-Hadad. Entonces, el énfasis que nos presenta Primera de Reyes al hablarnos del rey Asa es el error que cometió al aliarse con este rey. Y vamos a ver el por qué más adelante
Asa termina aliándose con Ben-Hadad. ¿Okay? Ahora, en Segunda de Crónicas, hermanos, en Segunda de Crónicas, la descripción del reinado de Asa es más amplia. ¿Okay? Aquí me equivoqué, acá son 3 capítulos, ¿okay? que dedica el libro de Crónicas, que a diferencia de Reyes que solamente 15, en Crónicas dedica 3 capítulos, ¿verdad? Del capítulo 14, capítulo 15 al capítulo 16, ¿okay? 3 capítulos. Y en Crónicas se enfoca más en mostrar los aciertos de Asa, o sea, lo que Asa hace bien ante los ojos de Dios, ¿okay? Mientras Reyes hace más énfasis en el pecado, en el error de Asa, ¿verdad? De aliarse con Ben-Hadad, Crónicas nos hace más énfasis en lo bueno que hace Asa. Y bueno, yo también en lo particular considero que es más lo bueno que hace Asa, ¿okay? Es más el bien que hace Asa que el mal. Por eso es considerado o catalogado, pues, como, o valorado por Dios como un rey que hizo lo bueno, como lo vamos a ver ahorita en la lectura. Entonces, bueno, yo espero que ya estemos claros el por qué en Primera de Reyes se hace énfasis en el pecado y en Crónica se hace énfasis en lo bueno, ¿okay? En lo bueno que hizo en este caso Asa. ¿Okay? Entonces, haciendo también aquí una especie de repaso de lo que vimos en la introducción, tenemos acá un cuadro donde nos presenta los 4 ciclos, ¿verdad? Los 4 ciclos que se ven en el Reino del Sur. El primer ciclo de decadencia y resurgimiento, el segundo, el tercero, y el cuarto en este caso, ¿verdad? Que es la decadencia final, obviamente sin resurgimiento, ¿verdad? Porque en cada ciclo hay decadencia y resurgimiento. Y bueno, ya hemos visto, estamos actualmente en el primer ciclo, ya vimos a Roboam y a Abián, donde obviamente hubo mucha decadencia espiritual, ¿verdad? La nación cayó muy baja en lo espiritual, en la desobediencia, ¿verdad? En la rebeldía, en la idolatría. Hubo mucha decadencia bajo estos 2 primeros reyes, ¿verdad? Como lo estudiamos. Pero con Asa, ¿verdad? Comienza un resurgimiento, ¿verdad? Hay un resurgimiento. Este rey, ¿verdad? Se dedica a buscar más de Dios, a buscar más la presencia de Dios, a buscar más el consejo de Dios y la guía de Dios, juntamente con su hijo, que es Josafat, ¿verdad? Ellos 2 inician el primer resurgimiento, ¿ok? Para que más o menos tengamos una ubicación. Entonces, bueno, aquí también tenemos un diagrama bien sencillo, ¿verdad? La primera decadencia empieza con Roboam y Abías, y el resurgimiento comienza con Asa, que vamos a ver el día de hoy, y Josafat, ¿ok? También queremos presentar acá de manera muy sintetizada un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito de los 41 años del reinado de Asa, donde pudiéramos decirlo, está todo condensadito, ¿verdad? He querido hacerlo así para que, como no vamos a tener tiempo de hacer la lectura de todos los capítulos, quiero por lo menos presentar concentradamente o condensadamente los hechos más relevantes, ¿verdad? Y más importantes de Asa. Entonces, lo primero que vemos en este rey durante sus 41 años de reinado, ¿okay? En el cuadro superior a mano izquierda, según Segunda de Crónicas 14, 2 al 7, es que hace lo bueno y hace lo recto delante de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Okay? Es algo que es crucial y es algo que es importante que lo entendamos desde ahorita, ¿verdad? También entre su reinado, una de las cosas que son muy relevantes y resaltantes es una victoria que él tiene sobre los etíopes. Los etíopes son un reino del sur de África y hay una incursión militar, una invasión, ¿verdad? Con 1.000.000 de soldados, y este rey se apoya en Dios, ¿verdad? Lo vamos a leer en esta tarde y vamos a ver la manera como Dios le da la victoria, ¿okay? Cómo Dios le da la victoria. Luego, en el intermedio de su reinado, este rey, Dios le manda a decir por medio del profeta Azarías que necesita limpiar la nación de la idolatría, barrer la idolatría y hacer ciertas correcciones espirituales, y él obedece. ¿Okay? Asa obedece al profeta Azarías, ¿okay? Con el consejo de Dios. Y durante los primeros 35 años del reinado de Asa, pues, como dice acá, Dios le dio paz, prosperidad, y bueno, Dios lo bendijo muchísimo. Ya en el año 36, lamentablemente, ¿okay? Asa, al verse amenazado por el rey Baasa del norte, el rey de Israel Baasa del norte,
en lugar de apoyarse en Dios como lo hizo con los etíopes, se alía con Ben-Hadad, el rey de Siria. Busca su apoyo, busca apoyarse y aliarse con Ben-Hadad para que Ben-Hadad le libre o le ayude, ¿verdad? Contra Baasa, rey de Israel, que lo había invadido. ¿Okay? Y esto es algo que a Dios, hermanos, le desagrada demasiado. Es algo que a Dios le desagrada demasiado, que ya Asa, después de tener 35 años confiando y dependiendo de Dios, pues al final venga a apoyarse en un rey pagano, ¿verdad? En un rey pagano, a aliarse con un rey pagano. ¿Okay? Entonces, en ese momento Dios manda a otro profeta, ¿okay? Llamado Hananí, a reprenderle, ¿verdad? Y a amonestarle por esa alianza que hizo, en este caso, con Ben-Hadad. ¿Okay? Y luego vemos la muerte de Asa, ¿okay? Ya acá al final, en la parte, o sea, cómo Asa muere de una enfermedad en los pies. Entonces, a pesar de lo que pasó en su alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, este rey fue considerado bueno ante los ojos. Entonces, es que Asa fue un hombre piadoso, fue un rey piadoso a pesar de todo lo que pasó al final, ¿ok? Y es interesante pues que veamos que este rey, a pesar de que su padre, Abías, el rey anterior, ¿verdad? Era un hombre idólatra y su abuela y su madre fueron adoradoras de Acera, ¿okay? La diosa del amor sexual, y eran idólatras. Y vamos a ver un acontecimiento de Asa, pues que prácticamente, a pesar de que su madre era su madre, reina madre, él le despojó de esa posición que tenía y destruyó su ídolo. O sea, a pesar de ese ambiente de padre y madre paganos, idólatras y todas esas cosas, él fue un hombre obediente. O sea, él llegó a servir a Jehová, aunque se desarrolló en un ambiente idolátrico y de gran inmoralidad. Okay, aquí no se cumplió la regla, ¿verdad? Esa es la regla, y en los reyes vamos a ver mucho esto, ¿verdad? Casos en donde los reyes son reyes temerosos y piadosos y sus hijos son impíos, ¿verdad? O apartados de Dios. O casos como este que estamos viendo de Asa, que su padre y su madre no eran temerosos de Dios, pero ellos salieron siendo temerosos de Dios. Okay, eso es algo que también es importante considerar en el caso de Asa. Entonces, vamos a salirnos un momento de acá, ¿verdad? De las diapositivas, ¿ok? Y vamos a ir a la lectura, para comenzar el desarrollo como tal de la clase. Vamos a ir a Segunda de Reyes y vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes sobre este rey, sobre Asa. Y bueno, cualquier preguntita, hermanos, cualquier dudita, cualquier comentario, cualquier cosita que tengan, por favor, no duden en hacerla, ¿ok? Con toda confianza. Entonces, vamos a ir a Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, capítulo 16. Y bueno, vamos a pedirle a alguien que por favor nos lea los 9 versículos que se mencionan de este rey en el capítulo 15 de Primera de Reyes. ¿Quién nos puede colaborar? Le leo, mi hermanito, pero Por favor, es de Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Al 22, sí, señor. Perfecto. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos en que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhaja. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá.
Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los principales de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gihón, Dan, a Bet-Maaca y todo Cineret con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ellos a Jeba de Benjamín y a Mizpah. Hasta ahí. Siga, hermano, siga hasta el 24. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre y reinó en su lugar Josafat su hijo. Ok. Entonces podemos ver acá en estos versículos, ¿verdad? Con bastante claridad y precisión, pues, de parte del deuteronomista o el cronista, un resumen de lo que fue el reinado de Asa, hermanos. Y bueno, dedica poco, ¿verdad? Los primeros versículos del 9 al 15 a hablar de lo bueno que hizo en este caso este rey. La cantidad de años, ¿verdad? Se menciona en el versículo 10, 41. Y como dice el versículo 9, cuando Jeroboam, rey del norte, vamos a compartir pantalla para que más o menos veamos esta partecita, ¿verdad? Que me interesa mucho. Cuando Jeroboam, rey del norte, tenía 20 años reinando, ¿verdad? Comienza, en este caso, a reinar Asa. Entonces, fíjense este diagrama que hemos estado presentando siempre. No sé si se puede ver el diagrama, pregunto. No, Pedro. Ok, ya va. Permítanme un momento acá. Ya va. Ok, como aparece acá en el diagrama, ¿verdad? Tenemos por acá en la parte superior a Jeroboam, ¿verdad? Quien duró 22 años. Jeroboam tuvo la oportunidad de ver o de conocer o reinar durante el tiempo que reinó Roboam en el sur, okay, que lo podemos estudiar, el tiempo que reinó Abián en el sur, que duró 3 años, y también Jeroboam, rey del norte, tuvo la oportunidad de conocer a Asa, okay, que es lo que nos está diciendo el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, o sea, en el sur. Que cuando el rey del norte, Jeroboam, tenía, ¿verdad? Como dice allí, 20 años como rey, o sea, apenas le faltaban 2 para terminar su reinado, comenzó a reinar Asa. Quiere decir que Jeroboam en el norte conoció a 3 reyes del sur. Roboam, que ya estudiamos, hijo de Salomón, Abián, nieto de Salomón, y a Asa, quien estamos estudiando, bisnieto de Salomón. ¿Okay? Entonces, después de la muerte de Jeroboam, este reino lo hemos estudiado del norte todavía, Nadab, ¿verdad? Hijo de Roboam. Este Nadab dura poquito como rey, como 2 o 3 años, y Asa, por supuesto, lo conoce. Al morir Nadab, ¿verdad? Lo sucede Baasa con un golpe de estado, por decirlo de alguna manera, se impone como rey del norte. Y este rey del norte, Baasa, tiene conflictos con Asa, rey del sur, ¿ok?
Y bueno, por eso les muestro este diagrama para que más o menos podamos entender un poquito lo que se menciona acá en esta parte de la escritura. ¿Okay? Entonces, vemos lo que nos dice inicialmente en el versículo 9 y 10, y lo más importante es la manera como Dios lo valora, ¿verdad? En el verso 11, como alguien que hizo lo recto, y es alguien comparado con David, como siempre, punto de referencia para bien, ¿verdad? Comparado con David, como David su padre. Y dice el por qué, ¿verdad? Todos los sodomitas que le permitió la entrada a sus padres Abías, pues él los eliminó, él los quitó. Y también quitó todos los ídolos, ¿okay? Que había hecho tanto Roboam como su abuelo, como Abías, su padre. Eliminó todos esos ídolos. O sea, el hombre se dedicó realmente, ¿okay? A obedecer a Dios. Y hay algo que se menciona importante de él en el verso 13, que su madre Maca, ¿verdad? Era adoradora de un ídolo, o sea, de un ídolo de acera, que era el dios de la fertilidad que le mencioné en la diapositiva. A él no le importó que ella fuera su madre. O sea, primero es la obediencia a Dios que el vínculo familiar. ¿Okay? Y bueno, él fue imparcial en ese sentido. La despojó o la privó de ese equivocado puesto o posición que tenía de reina madre, y también eliminó el ídolo que ella había introducido a la nación. Sin embargo, como dice el versículo 14, no pudo acabar toda la idolatría, porque me imagino que era algo que se le escapaba de sus manos, porque la idolatría durante este rey pues fue castigada, era ilícita, y mucha gente lo hacía de manera escondida. Entonces por eso siempre se hace mención que no pudieron algunos reyes buenos delante de Dios eliminar toda la idolatría. ¿Okay? Luego, el autor de los Reyes se va al final del reinado de Asa. ¿Okay? No, prácticamente el versículo 9 al 15 nos hablan de los primeros 35 años de reinado de Asa. ¿Okay? Porque lo que sucede del versículo 16 al 24 son los últimos 5 o 6 años. O sea, omite muchas cosas que hizo en este caso Asa. Y por eso dice el versículo 23, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no están todos escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, las cosas buenas que Asa hizo y los logros y los grandes ejemplos de parte de Asa, los vamos a ver en el libro, ¿verdad? De las crónicas, ¿okay? Que él en este caso no las describe. Lo que sí describe es el error que comete al aliarse con Ben-Hadad, ¿okay? Con Ben-Hadad, el rey de Siria, para defenderse del ataque y del bloqueo que le hizo Asa, el rey del norte, ¿okay? El rey de Israel del norte, ¿okay? Que fue en este caso el primer error de los tres grandes que cometió este rey. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna dudita? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar o preguntar? Algo con toda confianza. Si no la hay, pues vamos a seguir por acá. Ahora vamos a ir a Segunda de Crónicas para que vayamos adelantándonos un poquito allí, ¿verdad? En ver lo que fue el reinado. ¿Okay? Y fíjense, pueden ver en Crónicas capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, ¿verdad? Cuando lleguen allí con su Biblia, todo el espacio, ¿verdad? Todo el espacio tan amplio que vemos acá, porque recuerden que el pueblo de Israel, cuando se escribe Crónica, estaba regresando a su región de Israel, venía de regresar del cautiverio de 70 años en Babilonia, y necesitaban ser estimulados con buenos ejemplos. Por eso los buenos ejemplos de Asa se muestran es en Crónicas, ¿ok? Es en Crónicas. Entonces, vamos a ver acá, ¿verdad? Algo en la diapositiva, ¿verdad? Que nos va para seguirnos ubicando, ¿ok? En este caso. Entonces, habíamos quedado por acá. Ok, entonces, vamos a ver aquí la lectura del capítulo 12, versículo 1 al versículo 15. ¿Quién nos puede colaborar? ¿Quién nos puede colaborar en la lectura del capítulo 14, perdón, de Segunda de Crónicas? Los 15 versículos. Amén, varón. Dice la palabra de Dios. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años.
E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó y edificó ciudades fortificadas de Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000, que traían escudos y endezaban arcos, todos los hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefara junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el temor de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén. Ok, gracias Alejandro. Bueno, hermano, se acaba de ir, de repente me quedo sin internet, es porque la batería del no está dañada. Entonces, estamos viendo acá, ¿verdad? Prácticamente los primeros años del reinado de Asa, ¿verdad? Estamos viendo la manera como este rey se esforzó y se enfocó mucho en buscar a Dios, ¿verdad? En obedecer a Dios, en agradar a Dios. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermano, sí tenemos audio tuyo, Pedro. Ok, okay, entonces, ¿cómo este rey se dedicó? Gran parte de los primeros años a obedecer a Dios, ¿verdad? Así como lo vimos en los primeros versículos que leímos en el libro de los Reyes, en hacer lo bueno, ¿verdad? Y en hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y bueno, en exterminar prácticamente todos los lugares altos y donde se hacían cultos extraños y a quebrar las imágenes de acera, ¿verdad? Entonces, entre estos primeros años del reinado de Asa, en donde hizo lo bueno ante los ojos de Dios, vemos del versículo 9 en adelante un acontecimiento bien especial, una guerra, ¿verdad? Una invasión que se le presenta de parte de los etíopes, específicamente en el versículo 9. Bueno, tenía una diapositiva, pero la computadora se me apagó y bueno, ahí tenía un mapa que les quería mostrar de esta guerra. Entonces, este rey Sera, etíope, dice el versículo 9, que traía 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino a una región llamada Maresa. Y el versículo 8 más o menos nos dice cuántos hombres tenía Asa como rey de Judá. ¿Okay? Tenía aproximadamente 300,000 hombres de Judá y 280
de Benjamín, o sea, aproximadamente 500.000 hombres contra 1.000.000 de hombres. Algo parecido, ¿verdad?, al rey anterior, su padre había, cuando peleó con Jeroboam, 800, 400, aquí era algo parecido, 1.000.000 versus 500.000. Entonces, es interesante cómo ellos claman a Dios al verse en aprietos, al verse frente a un ejército tan numeroso, como lo dice allí, claman a Dios en el versículo 11, y es interesante cuando claman a Dios, pues, ver y analizar las palabras de Asa, ¿verdad? Cuando dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Apóyanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces, ahí está nuestro hermano Alejandro presentando una diapositiva, ¿verdad?, en donde estamos viendo, ¿verdad?, en la parte inferior izquierda, donde dice Sudán, ¿verdad?, que eso es África, Etiopía. De ahí vino el ejército de 1.000.000 de hombres, ¿verdad? Cruzaron el Nilo en Egipto, como vemos allí, y llegan hasta el territorio de Judá. Y muy probablemente esa pelea se dio en la parte de la llanura y no en la montaña, ¿verdad? No en la montaña, ¿verdad? Porque Judá estaba sobre una montaña, ¿verdad? Como aparece allí en el mapa. Que vinieron bien de lejos, un ejército bien equipado, bien armado, ¿verdad?, con una cantidad de carros de guerra sorprendente. Pero ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios y confiaron que así como Dios tenía poder para ayudar a los muy poderosos, también tenía poder para ayudarnos a ellos. O sea, así como Dios tiene poder para ayudar al que es muy poderoso, también tiene poder para ayudar al que no tiene fuerzas. Y esas son palabras muy interesantes de parte del rey, ¿no?, de parte de este rey Asa, cuando le clama a Dios. Prácticamente está diciéndole a Dios, no tenemos fuerzas para pelear. No tenemos fuerzas, no tenemos capacidad, pero confiamos en ti. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Fíjense que no se retiraron, fíjense que no fueron cobardes, sino que fueron a enfrentarles. Y en tu nombre vinimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y exactamente como sucedió en el ejemplo anterior de su padre, Abías, contra el ejército de Jeroboam, que lo duplicaba, así sucedió también acá, ¿verdad? Como dice el versículo 12, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y fíjense, los etíopes tuvieron que recorrer ese camino de regreso bien, pero bien largo, hermano. Tuvieron que regresarse, dice, y huyeron los etíopes, ¿verdad? Me llama mucho la atención, ¿verdad? Como dice la parte final del versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Jehová, y huyeron los etíopes. Y es algo interesante que debemos considerar, hermanos, y tener claro, o sea, cuando vamos a enfrentar desafíos, pruebas, tentaciones, adversidades, ¿verdad? Que cuando clamemos a Dios, reconocemos que no tenemos fuerza, reconocer que no tenemos fuerzas y que para Dios no hay diferencia alguna entre ayudar a los poderosos, ¿verdad?, y entre los que no tenemos fuerzas para ir a enfrentar. ¿Okay? Nuevamente nuestro Dios se manifestó, nuevamente nuestro Dios obró, ¿verdad? Y bueno, expulsó, como dice ahí el versículo 12, los deshizo, ¿ok?, delante de Judá, y huyeron los etíopes. En el caso de Abías, el padre de Asa, ¿verdad?, el término que se utilizó fue desbarató, ¿okay? En este versículo 12 en Abías dijo desbarató, pero acá en el caso de Asa dice deshizo Jehová a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, ¿ok? Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes, fíjense cómo dice, hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. O sea, no solamente vencieron a un ejército que les duplicaba, sino que también quedaron con un buen botín. ¿Okay? Y aparte de eso,
atacaron a otras ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, dice el versículo 14, y saquearon todas las ciudades porque había en ella gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos, y fíjense, volvieron a Jerusalén, en este caso, victoriosos y triunfantes, ¿ok? Y lo tengo subrayado en el versículo 11, y le pido, le animo que lo subraye, porque en ti nos apoyamos, en ti nos apoyamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? ¿Alguna observación sobre este versículo, sobre este capítulo 14 y sobre esta victoria de Asa y el ejército de Judá sobre el ejército de los etíopes? Manito Pedro, ¿Mm? una de las cosas que realmente me llama la atención es ver un ejército tan grande que viene contra ti y lo primero no es buscar las tropas para ponerse firme, estrategias militares, no, no, eso no es lo primero es clamar a Dios. Eso me llamó muchísimo la atención. O sea, el primer movimiento en el ajedrez, por decirlo así, fue llamar a Dios. Eso no hubo ni un peón, ni un guerrero, ni uno que llevaba arco, flecha, nada, nada. Fue clamar a Dios y tú eres el que nos va a librar. Eso me llamó mucho la atención. Eso está en el verso 11. No hay diferencia Sí, alguna, no hay diferencia alguna, dice el escritor. amén. Y es interesante, pues, estos años de bendición sobre la nación. Y a pesar de todo el esfuerzo que Asa venía haciendo, hermanos, en santificar la nación, en buscar a Dios, en exterminar y erradicar la idolatría, aún había trabajo que hacer, aún había trabajo que hacer. A pesar de que Dios dio la victoria contra los etíopes y se manifestó y respaldó de manera muy especial a Asa, aún había trabajo que hacer, aún había pecados que erradicar y aún había cosas que hacer por el bienestar espiritual. Recordemos que la nación viene de dos reyes idólatras, ¿verdad? De Roboán y Abián. Y bueno, pues Dios aún le da trabajo a Asa, capítulo 15. ¿Quién puede colaborarnos con la lectura del capítulo 15? ¿Okay? Para que veamos cómo Dios sigue purificando, cómo Dios sigue interesándose en la pureza y en la santidad de su pueblo, ¿verdad? A pesar de todo lo que ya hemos visto que ha pasado, ¿verdad? En el capítulo 14, ¿verdad? En las bendiciones, en el triunfo del pueblo de Dios, Dios quiere santificar, Dios quiere bendecir. Capítulo 15, por favor. Y bueno, prestemos atención también aquí porque aquí se nos van a dar fechas y se nos va a hacer mención de los años que lleva Asa como rey. ¿Quién nos lee, por favor? 15:1 en adelante. ¿Puedo yo, hermanito? Claro, hermana, por favor. Bueno, está bien, dice la palabra de Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá
y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa. Y en aquel Una pausa, hermana, disculpe. ¿Cuántos años lleva Asa reinando hasta ahora? En el versículo 10, donde está la hermana. ¿Cuántos años lleva reinando? 15º. Ok, lleva 15 años. 15 años. 15 Lleva años. 15 años, ¿verdad? Fíjese lo que ha pasado en sus primeros 15 años. Todo lo que hemos hablado. Continúa, hermanita. 11, por favor. Bueno. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Ok, entonces, hasta aquí, ¿cuántos años hemos visto del reinado de Asa? En versículo 19, 35 años. Entonces, es interesantísima la manera como este hombre de Dios, como este siervo de Dios ha servido a la nación, ha servido a la nación. Y cómo para nuestro Dios era necesario seguir santificando, seguir purificando a la nación como tal de la idolatría, a tal punto que, como ya lo leímos pues en el versículo 1, a través del profeta Azarías, enviado de Dios, Dios manda a darle un mensaje, en este caso al rey y a toda la nación, de que es necesario, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Seguir santificándose, seguir erradicando la idolatría y todas esas cosas, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, me llama mucho la atención la manera como Asa responde al llamado de Dios por... Hermano Pedro, no le recibo audio. ¿Ustedes me escuchan, hermanos? A usted sí, Sí. pero a Pedro. Sí, Sí, escuchamos. O sea, que él dijo que se le había ido la luz y probablemente se le iba a caer el internet. Sí. Ujú. Bueno, está en el capítulo 15, donde podemos hacer varios comentarios. Si el hermano nos vuelve, yo estaba por aquí subrayando varias cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? No sé si el hermano ya no está. Creo que ya no, Ya no vuelve. no creo que vuelva. Bueno, como dijo la lectura, sé que hay muchas otras cosas que vamos a estar
reforzando en la siguiente clase con el nombre, con el favor de Dios, que tenga luz mi hermano y pueda poderlo hacer. Y me llama la atención cómo muchos días, dice el verso 3, eso lo acabo de subrayar, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Wow, eso me llamó tanto la atención y me llevó a pensar también en las familias, en la iglesia, de cuántas familias o cuántos hermanos quizás tienen el altar de Dios en ruinas en sus hogares, donde no estudian la palabra, donde no oran, donde quizás se han dejado hasta de congregar. Entonces eso me hizo mucho que pensar en los hermanos, en la iglesia y en el ministerio. Y cómo este profeta, ¿no? Las palabras del profeta Azarías hicieron ese cambio en ese corazón noble de Asa, ¿no? Y cobra ánimo, como dice el versículo 8, ¿no? Dice, y cuando yo Asa las palabras de la profecía de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, quitó los Entiendo. ídolos quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que habían estado a él. Y dice, como dice, tomando la parte montañosa de Efraín, y aquí está, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Eso me hace también reflexionar, ¿no? De cómo muchos días sin Israel no había sacerdotes y aquí él está reparando ese altar. Él está volviendo a levantar las ruinas del altar de Dios. Y pienso que es una enseñanza maravillosa, ¿no? Para todos nosotros, para la familia, de reparar ese altar de oración, ese altar de cantos, ese servicio, ese tiempo disponible que deberíamos de tener todos con determinación, con constancia, hacerlo parte de nuestras vidas. Realmente somos hijos de Dios y servimos a Dios y queremos agradarle en todo. Dice más adelante, como bien decía el hermano, que ya era 15 años ya de su gobierno, como dice el versículo 10. Y bueno, vamos a concluir un poco aquí. No sé si el hermano Agustín o Roberto Miranda puede hacer un comentario también. Y yo como comentario final me llama mucho la atención de que aunque en los lugares altos, como dice el 17, aunque como en los lugares altos de Israel no fueron quitados todavía, lamentablemente lo no agradable a Dios, Asa fue perfecto. O sea, es decir, que quizás eh, sé que hay sitios o lugares donde tenemos que nosotros concurrir. Yo me refiero, por ejemplo, a donde vivimos. Quizás sería mejor en toda nuestra nación que sirviese a Dios, que estuviese conforme a las cosas que Dios ha prosperado, porque vivir en el reinado de Asa, un rey que sirve a Dios, los gobernantes que están sirviendo a Dios con la voluntad de Jehová, y nosotros vivir allí debe ser de gran bendición. Nosotros hoy no vivimos en lugares así, nosotros vivimos bajo gobiernos de idolatría, bajo gobiernos paganos, y lamentablemente es un privilegio, yo creo yo, para el tiempo de estas familias que sean gobernadas por un verdadero rey que es enviado de Dios con el corazón conforme al de David, como decía. Y eso también a nosotros tiene que cobrarnos ánimo porque hoy nuestro gobernador y nuestro rey es Dios. Así que levantemos, reparemos ese altar en nuestros hogares. Eso me llama muchísimo la atención, esa palabra reparar el altar en nuestras casas. No sé si el hermanito Agustín o algún hermano Pedro Roberto Miranda. Alejandro, sí, Sí, mira, hay cuatro cosas aquí en el capítulo 15 que son importantísimas. Primero que es necesario buscar a Dios y impulsar a la gente a buscarme, porque ese es el mensaje primero, porque si no lo buscas, Él te abandona. Entonces, ir hacia Él es una de las cosas que es una, son principios
todavía hasta que son aplicables a la iglesia de hoy. Es una sombra que nosotros estamos viendo. Ese es un número uno. Número dos, la iglesia se define por su adoración. Vosotros adoráis aquí en este monte y nosotros adoramos en el templo, pero llegará el momento en que adoraremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y esa adoración se tenía que arreglar y aquí la repara, ¿verdad? Y Jesús vino a hacer lo mismo. Pues necesitamos hacer la adoración. Asa cobró ánimo, hay que preparar el corazón. Pero no solamente cobró ánimo, sino reparó el altar, o sea, compuso la adoración para que se funcionara, pero lo siguiente que viene es importantísimo para mí. Es el versículo 8, perdón, versículo 9, donde dice, entonces reunió a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. O sea, la iglesia es un agente para traer, provocar la unidad, provocar la armonía, ¿verdad? Y deben de venir a nosotros porque saben que Dios está con nosotros. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús en la última noche cuando después de haberles lavado los pies? ¿Verdad? Amados los unos a los otros, como yo he amado, ¿y qué? Y de esto conocerán que vosotros sois mis discípulos. La gente se va a pegar a nosotros si sabe que somos realmente los discípulos de Cristo, si saben que somos hijos de Dios. Y la forma en que van a saber no es tanto predicar el Evangelio y ser elocuente, sino la clase de vida que llevamos unos con otros. Van a identificarnos por la adoración y por el trato que tenemos unos con los demás, ¿verdad? Y la otra cosa el cuarto punto es una vez que se reúnen, presentan un sacrificio tremendamente gigante, ¿verdad? 7,000 ovejas, 700 bueyes, es una fiesta grande, pero ¿cuál es más grande? ¿Ese sacrificio o el Hijo de Dios en la cruz? Mucho más grande el sacrificio de la cruz. Entonces, tiene que ser parte también de nuestra vida. El sacrificio es una parte de nuestra vida, pero el sacrificio provisto por Dios es mucho más grande y mucho más valioso. Y Dios les dio a ellos paz por 35 años y a nosotros, ¿qué nos da? La vida eterna. Amén. Amén. Gracias, mi hermanito Fidel. How are you, hermano? Dios los bendiga a todos. How are you, varón? Bueno, yo estuve muy intermitente en el estudio, pero sí entendí algo muy práctico, ¿no? Porque, bueno, está el internet muy malo. Ahorita se estabiliza un poco. Lo que tú decías ahorita, Alejandro, es muy importante, porque el corazón también del líder, el corazón del sacerdote de Dios, tiene que estar conforme al corazón de Dios, como tuvo David. Y esto nos enseña, lo vamos a ver un poco más adelante en Segunda de Reyes, lo que pasó con el sacerdote Urías cuando él hizo la voluntad del rey Acaz. Cuando el rey Acaz en el versículo 15, en el capítulo 16, versículo 15, dice que Acaz mandó al sacerdote Urías que en el altar le consideraron holocausto en la mañana de ofrenda y dice que dice, el altar de bronce será mío para consultar en él. Dice en el 17, dice, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y quitó las fuertes y quitó también del mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él. O sea, él transformó el altar para el hombre. O sea, ese altar que nosotros tenemos en nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo conforme a la voluntad del hombre y no conforme a la voluntad de Dios. Cuando queremos cambiar la doctrina de la iglesia, esto es la sombra que vemos en este caso en Segunda de Reyes.
Cuando nosotros, bueno, eso no importa si le quitamos o le ponemos. Mira, no importa que las damas puedan predicar en el púlpito, valga la apreciación, ¿no? No importa que no se dé la cena del Señor, porque bueno, eso puede ser otro día. Le damos más importancia a otras cosas y cambiamos la voluntad de Dios, cambiamos los designios de Dios y cambiamos cómo predicamos de Dios. Esto es lo que pasó y eso era un sacerdote en ese momento. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del hombre. Nosotros tenemos que estar fundados bajo la roca. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que primero basarnos en la doctrina de los apóstoles, como siempre está establecido en la palabra. Esto me acuerda mucho, este altar nosotros tenemos que cuidarlo, ¿no? Este altar tenemos nosotros que complementarlo en nuestra vida para poder nosotros complementar la vida del hombre. Dios me lo bendiga. Amén, varón. Hay otro comentario que estoy viendo aquí que me hiciste acordar, Fidel, de una clase tuya de Hechos, cuando vimos Hechos capítulo 2, día de Pentecostés, el 2:21 que decía, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo hago referencia al verso 13, que dice, y cualquiera que no buscara a Jehová, Dios de Israel, muriese. O sea, el que no busca a Dios, muere. Pero fíjate cómo en Jesús es salvación y lamentablemente eso es algo que lo sentenciaron aquí en el versículo 13. No sé si mi hermano Pedro ha vuelto. ¿Usted tiene audio nuestro, hermanito? Está por aquí nuestro hermano Pedro Rodríguez, lo veo aquí conectado. Sí, se está conectando inclusive con la otra ordenador. Sí, Pedro. Hermanos, Sí, estoy acá otra vez. ¿Me muy bien. escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, hermano, qué pena, hermano. De verdad, bueno, gracias a Dios llegó la luz. Fue un apagón rápido. Bueno, estábamos en Crónicas 15, si no me equivoco, ¿verdad? Amén. Habían comentado algo. Cuéntenme. Sí, comentaba mi hermano Roberto Miranda de buscar a Dios y realmente dejar que Dios sea el que haga la obra en nosotros, que cobremos ánimo, es decir, que busquemos a Dios, que hagamos su voluntad. Igualmente yo hice varios comentarios, igualmente nuestro hermano Fidel, y de cómo reparar el altar de Dios. Eso es algo que realmente es algo maravilloso. O sea, estaba muchos días Israel sin verdadero Dios, y él cobró ánimo y reparó el altar de Dios. Ahí estábamos conversando y comentando eso. Amén. Bueno, maravilloso. Bueno, sí, o sea, a pesar de todo lo que vimos en los primeros años del reinado de Asa, en el capítulo 14, la manera como Dios le bendijo, cómo él obedeció a Dios, cómo Dios lo libró del ejército del millón de etíopes y cómo aún había mucha paz y todas esas cosas, aún hacía falta corregir y hacer cosas, ¿verdad? Y por ese motivo Dios envía al profeta Azarías, versículo 1. Y es interesante la manera como Asa es obediente al llamado de Dios, ¿verdad? Al mensaje profético de parte de Dios. O sea, no fue suficiente con todo lo que hizo en los primeros versículos del capítulo 14 de erradicación de la idolatría, sino que siguió haciéndolo y bueno, como dice allí, pues que ya lo comentaron, reparó el altar de Jehová, ¿okay? Que estaba delante del pórtico de Jehová, en este caso en el templo. ¿Okay? Nuestro Dios obviamente cumplió su cometido y Asa fue obediente. Y bueno, inclusive dice el versículo 9 que vino mucha gente, se le unió mucha gente por ver la manera como Dios estaba con él. Dice al final el versículo 9 y pues básicamente el versículo 10 nos hace un stop para que veamos y tengamos una idea más o menos
en qué momento de su tiempo se encontraba. O sea, dice que ahí llevaba 15 años como rey, ¿verdad? Ahí llevaba 15 años como rey. Y bueno, ese llamado profético del rey, del profeta Azarías, no solamente hizo que Asa continuara luchando contra la idolatría, repararan el altar partido, el altar dañado, sino que comprometió al pueblo, hizo que el pueblo prometiera, ¿verdad? Hizo que que el pueblo prometiera solemnemente, como dice el versículo 12, buscar a Jehová, el Dios de sus padres, como dice el versículo 12, con todo su corazón y con toda su alma. Prácticamente, esto es algo que a mí me llama mucho la atención, pues, porque nosotros de alguna manera u otra tenemos un trabajo semejante al de Asa, o sea, influir sobre otros, hacer que otros se comprometan con Dios, hacer que otros también quieran obedecer, servir a Dios. Y sí se puede, hermano. Yo creo que sí se puede. A veces nos desanimamos un poquito. A veces creemos que estamos solos, que no hay quien nos ayude, que, o sea, pero sí se puede. Yo creo que cuando la gente ve un compromiso serio, fíjense que han pasado ya 15 años o un poquito más, ¿verdad? Y bueno, Dios continuó obrando y tocando el corazón de Asa. Y bueno, el pueblo también terminó comprometiéndose en buscar a Dios. Hicieron una promesa solemne. Y a tal punto que cualquiera que no buscara, como dice el versículo 13, pues tenía que morir. ¿Okay? Gracias a Dios nosotros no tenemos que llegar a esos extremos para comprometer a la gente a servir a Dios. Hoy en día hay otros motivos que Dios utiliza para persuadirnos a servirle, ¿verdad? A buscarle y honrarle, que son obviamente muchísimo más convincentes. Aparte, el capítulo 15 termina haciendo el relato de la reina Maca, o sea, de lo que también habló en Reyes, ¿okay? Cómo él despoja o priva a su madre del puesto de reina madre y cómo su ídolo de acera, ¿okay? Cómo su ídolo acera es exterminado, pulverizado. Y ese acera pues es un ídolo de la sexualidad, un ídolo de la sexualidad de los sidonios y bueno, él lo exterminó. ¿Okay? Y vemos también allí, al final del versículo 19, cómo ya lleva 35 años reinando. Cómo lleva 35 años reinando. Entonces, hasta este punto del versículo 19, final del capítulo 15, todo va bien y todo va en obediencia ante los ojos de Dios. Pero ya en el capítulo 16 se nos narra, se nos muestra los desaciertos de Asa, ya al final. Y es verdaderamente triste y lamentable que los últimos 5 o 6 años él incurriera en lo que incurrió. Después de toda la relación de 35 años que había tenido con el Señor, en obediencia, en respaldo, en búsqueda, en triunfo, en apoyo, en todo lo que vimos. Vemos cómo al final, bueno, no sabemos qué pasó, se aleja del Señor, se aleja de Dios. Pero es interesante que veamos que a pesar de esos últimos años que se alejó de Dios, fue valorado por Dios como alguien que hizo lo recto ante sus ojos. Vemos allí obviamente la gracia de Dios. Entonces vamos a leer estos versículos, ¿verdad? Estos versículos finales del capítulo 16 y si me pueden por favor colocar ahí para compartir pantalla porque ahorita vamos a ver algunas cositas del capítulo 16. Que por favor puede leernos el capítulo 16, versículo 1 al 10. Vamos a leer el 10 solamente. Amén, varón. Ok. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ningún al rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí.
Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó en Geba y en Mizpa. Y en aquel tiempo vino el vidente Hanani, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente de a caballo. Con todo esto, con todo, ¿por qué te apoyaste? Porque te apoyaste en Jehová y él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ok, entonces fíjense cómo son los años finales, ¿verdad? O los desaciertos, en este caso de este rey, ¿okay? De este rey. Que en este caso, como dice el versículo 1 del capítulo 16, es invadido, ¿verdad? Por el rey Baasa de Israel, y hizo una especie de bloqueo, militar para impedir la entrada y la salida, ¿okay? de los habitantes del reino de Judá. ¿Okay? El rey Baasa de Israel del norte bloquea, ¿okay? Bloquea y no permite ni la entrada ni la salida. No permite ni la entrada ni la salida. Entonces, este rey, ¿verdad? Asa, en lugar, ¿verdad?, de buscar a Dios, como había hecho con los asirios, buscó fue alianza, pero como había hecho con los etíopes, perdón, cuando lo invadieron, cuando vinieron frente a él, buscó alianza con una nación pagana, con un emperador pagano, que es en este caso Ben-Hadad, rey de Siria. Siria estaba al norte del reino del norte, al norte de Israel. Si me puedes poner ahí para compartir pantalla, Alejandro, que estoy inhabilitado. Para que veamos allí un mapita, para que nos va a ayudar a entender un poquito, ¿verdad? Voy a intentar. Este capítulo, ¿ok? Ok. Creo que lo puede hacer Roberto Miranda, no me deja a mí. Ok, no importa, está bien. Entonces vemos cómo este rey, ¿verdad?, al verse sitiado, bloqueado, ¿verdad?, en aprietos, ¿verdad?, hace un pacto o una alianza con Ben-Hadad. Y es interesante que para librarse de la invasión de Baasa, rey del norte de Israel, pues prácticamente entrega todo su oro, hermano. Entrega todo el oro de la casa real, todo el oro de David, ¿verdad? Ok, ahora sí, gracias, Roberto. Entonces, fíjense cómo aparece acá, ¿verdad?, en la diapositiva, ¿verdad?, algo que quería mostrar. Te la tengo yo. Tú dime si bajo y me vas baja, bájala, por favor, baja. Ok, baja. Entonces, fíjense este mapita, ¿verdad?, que tenemos acá. Aquí está el reino de Judá, ¿verdad? Acá tenemos el reino de Judá en azul oscuro, donde está reinando Asa, ¿verdad?, en el reino del sur de Judá. Y acá en el centro está el reino de Israel, el reino del norte, donde está reinando Baasa, ¿verdad? Y Baasa, el rey del norte, decide invadir Judá y bloquea todas las entradas y las salidas del reino del sur. Entonces, este rey del sur envía todo el oro para hacer alianza con el rey del norte, del imperio de Siria, que
que es en este caso el imperio que está mandando o gobernando, o el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y es interesante que este Ben-Hadad tenía alianza con Baasa, que había invadido Judá. ¿Okay? Entonces el rey de Judá, Asa, le dice a Ben-Hadad: mira, esa alianza que tú tienes con el enemigo mío que me está invadiendo, rómpela, que yo te voy a dar más dinero. En pocas palabras, eso es lo que estamos viendo allí. Te vamos a dar suficiente dinero para que rompas la alianza que tú tienes con el que me está invadiendo, con Baasa, rey del norte. Y bueno, era tanto la riqueza de Judá que, bueno, Ben-Hadad, rey de Siria, no se resistió, hermanos. Y dice el relato del capítulo 16 que manda todas sus tropas, ¿verdad?, para eliminar el rey de Siria, Ben-Hadad, manda todas sus tropas para eliminar las tropas del rey de Israel que tenían sitiado el reino de Judá, ¿verdad? A tal punto que dice el relato que Asa prácticamente se quedó con gran parte de la provisión del ejército enemigo que habían dejado allí, las ciudades, los tesoros. Inclusive el rey Asa se quedó con ellas, ¿okay?, al ver que el rey Ben-Hadad aceptó la propuesta, ¿okay? Y claro, el rey Asa se sintió muy seguro y muy alegre, ¿okay? Y bueno, confiado pues por lo que sucedió, porque aparentemente le había dado resultado su plan de apoyarse o de aliarse con Ben-Hadad. Fíjense cómo dice el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 16, ¿verdad? Oyendo esto, Asa, en este caso el rey del norte, cuando oye el pacto que hace Asa con Ben-Hadad, y que viene el ejército a eliminarlo, cesa de edificar en Ramá y abandona su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que va a ser edificada, y con ella edificó a Jeba y a Mispa. O sea, prácticamente despojó de las provisiones que traía su rey enemigo, ¿verdad? Justo en ese momento, ¿verdad?, nuestro Dios, al ver lo que había ocurrido, la alianza que había hecho Asa con el rey de Asiria, manda por segunda vez un profeta, ¿okay?, que es en este caso Hananí, lo menciona el versículo 7. Y bueno, este profeta Hananí viene a denunciar de parte de Dios esa alianza que hizo Asa, ¿okay?, con Ben-Hadad, rey de Siria. Vino a denunciar, ¿okay?, y dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, ¿okay?, por eso el rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Saben ustedes lo que le está mandando a decir Dios a Asa por medio del profeta Hananí? Que prácticamente si Asa se hubiese apoyado en Dios, iba a destruir al ejército de Baasa. O sea, iba a destruirlo, a escapar, por haberte apoyado en Asa. O sea, por haberte apoyado en un rey pagano, en el ejército del rey de Siria, el ejército de Baasa ha escapado de tus manos. O sea, Dios le está diciendo: yo te hubiese dado la victoria. Yo te hubiese dado la victoria también. Fíjense bien cómo lo dice. Versículo 7. Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová y los entregó en tus manos. O sea, ¿acaso no fue suficiente, le está diciendo Dios, lo que te mostré años atrás cuando venciste al ejército de los etíopes, que eran 1.000.000 de soldados? O sea, no bastó para convencerte de mi respaldo, de mi poder, de mi apoyo, el triunfo que te di cuando vinieron 1.000.000 de etíopes a invadir, que clamaron a mí. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo. O sea, Dios le está diciendo: prácticamente te hubiese entregado no solamente el reino de Israel, o sea, al ejército del reino del norte, sino también al ejército del rey de Siria. Ellos escaparon de tus manos. Tú los hubieses vencido si hubieses confiado en mí. Y Dios muchas veces, ¿verdad?, se ve en la necesidad de hacernos mostrar, o sea, o se ve en la necesidad de mostrarnos. O sea, cuántas veces en el pasado nuestro Dios no ha estado con nosotros, ¿verdad?, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, cuando nos apoyamos en Él, y nuestro Dios siempre se manifestó, ¿verdad? En este caso, Dios lo hace a través del profeta, a través del profeta Hananí. O sea, le recuerda y le muestra lo que pudo haber llegado a suceder,
si hubiese confiado en él, si hubiese confiado en él. Entonces, hay algo que también le termina de decir el profeta, que por lo menos a mí me conmueve mucho en el versículo 9. Y esto se lo dice por medio de Dios. Ya vamos para allá, Fidel, fíjate. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. O sea, Dios está observando, hermanos. Dios está observando muy de cerca nuestro corazón en los momentos difíciles, en los momentos de la chiquita, en los momentos de desesperación, en los momentos donde las cosas se complican. Dios está mirando, Dios está observando cómo reaccionamos. Dios le está mandando a decir por medio de este profeta, yo estaba mirándote bien de cerca, cómo reaccionabas, cómo respondías, qué ibas a hacer ante esa amenaza de Baasa, el rey de Israel del norte. Y Dios está mirándonos a cada uno de nosotros. Dios está contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y es algo que yo quiero que nos llevemos en esta tarde. Dios está mirando cómo respondemos, cómo reaccionamos. Y lo que más él quiere y espera es que frente a la adversidad o la amenaza o lo que sea, nos apoyemos en él. Nos apoyemos en él. Fidel. Sí, Pedrito, ahorita cuando estábamos conversando allí sobre cuando se te cayó la conexión, vemos bueno, que nosotros como sacerdotes muchas veces queremos cambiar el ritmo, queremos cambiar las cosas de Dios, los designios de Dios, a través de un evangelio diferente. Este rey, quiso cambiar también los designios de Dios, dándole a Dios esa bendición de derrotar a algo inderrotable como era 1.000.000 de hombres. Y aquí en este capítulo le recuerda el sacrificio que hubo en ese momento. Y ahorita me acuerdo y digo, wow, Dios también nos recuerda a nosotros, esta es la sombra, el sacrificio que hizo su hijo por nosotros. Nos recuerda a través de la sangre, esa sangre que se derramó allí, en ese sitio, donde hubo millares de muertos, para que este pueblo de Judá tuviese esa victoria. Hoy nosotros, como linaje del pueblo de Judá, también a través de la sangre de Cristo hemos sido victoriosos. Y cada vez nos recuerda a Dios, con la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, y entregué a mi unigénito Hijo para que todos ustedes sean salvos. Amén. Esto me recuerda ese versículo, hermano. Me taladra. Y esto lo veo yo como un paralelismo, como esta historia la veo como un paralelismo que Dios nos recuerda a diario. Fidel, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. Eso es lo que esto me recuerda ahorita. Este paralelismo o esta sombra de este capítulo, hermano. De esto que estamos leyendo hoy en día. Excelente. Hoy Dios nos da, Dios se vale de muchas cosas. Primeramente de su palabra, de su promesa, de sus bendiciones, para hacernos recordar que siempre ha estado con nosotros. Y es bueno que nosotros recordemos las victorias y las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. No solamente lo que hizo Cristo, principalmente eso, por supuesto, pero también las cosas que Dios ha permitido, ha concedido, ha hecho en la vida y en la relación con cada uno de nosotros en el pasado. Pocas palabras, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como estuvo con nosotros respaldándonos en el pasado, ¿verdad? Siempre y cuando nos apoyemos en Él, seguirá haciéndolo con nosotros en este tiempo si nos mantenemos apoyándonos en Él. Buscamos el apoyo equivocado, hermano. Buscamos el apoyo errado. Buscamos el refugio incorrecto. O sea, ¿cómo se le ocurre a este rey para aliarse con una nación pagana? Como lo vamos a ver ahorita. Entonces, aparte de eso, pues fíjese lo que le dice el profeta de parte de Dios. Locamente has hecho en esto.
porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces es interesantísimo el contraste entre la respuesta del rey Asa cuando fue amonestado por Dios en el capítulo 15 por medio del profeta Azarías, capítulo 15, versículo 1, ¿se acuerdan? En el capítulo 15, versículo 1, Dios ve que aún hay la necesidad de seguir corrigiendo pecado, ¿verdad? ¿Y qué hace Asa? Bueno, obedece inmediatamente, ¿verdad? Sigue erradicando la idolatría, ¿verdad? Repara el altar quebrado, hace que el pueblo se comprometa a servir a Dios. O sea, él respondió a ese llamado de parte de Dios por medio del profeta Azarías de una manera obediente, humilde. Pero fíjense cómo responde ahora ante el llamado del profeta Hananí en el 16:7. En el 16:7. Lo encarcela en el versículo 10, se encoleriza y también comienza a oprimir a parte del pueblo que por supuesto estaba de acuerdo con lo que este profeta le dijo de parte de Dios, para que veamos cómo cambia el corazón de este rey en los últimos años, ¿verdad? En ese contraste o en esas reacciones tan distintas ante la reprensión de parte de Dios. Y es algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta y cuidarnos. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está corrigiendo, siempre tenemos que tener un corazón humilde, ¿verdad? Y dispuesto a obedecer y dispuesto a hacer lo que Él quiere. ¿Okay? Entonces, fíjense, más adelante en el versículo 11 al 14 nos sigue hablando. Ahora vamos a leerlo para que... Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Israel y Judá, versículo 11. En el año 39 de su reinado, imagínense, ya 3 años antes de terminar, Asa enfermó gravemente de los pies. Y fíjense esto, hermanos. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres. Y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en el sepulcro que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en ataúd, al cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su alma. Entonces, comete un tercer error. El error no fue haber ido a los médicos, porque obviamente hay que ir a los médicos. El error fue no haber buscado primeramente a Dios en su enfermedad de los pies, haber puesto su confianza, ¿verdad?, en los médicos y no en Dios, ¿verdad? Anteriormente, el error anterior, ante la invasión del rey del norte, ¿verdad?, él en lugar de apoyarse en Dios, se apoyó en Ben-Hadad, rey de Siria, para que le defendiera. Y en esta ocasión, ante su enfermedad de los pies, tiene la oportunidad nuevamente de apoyarse en Dios y no lo hace, sino que se apoya más en los médicos egipcios, ¿okay? Porque los médicos de la realeza en aquellos tiempos preferían la medicina egipcia porque tradicionalmente era la mejor medicina, llena de encantos, hechizos, quién sabe qué cosas, ¿verdad? Y bueno, Asa, en lugar de confiar más en Dios, confió en esos médicos, confió en esos médicos. Y bueno, termina de esta manera su reinado, ¿verdad? Vamos a ver las diapositivas, Alejandro, si las puedes compartir, por favor, para que veamos ya la parte final, ¿verdad? La conclusión, en este caso, del reinado de Asa, ¿verdad? Ya de manera conclusiva, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito, ¿verdad? Y fíjense, en la alianza de Ben-Hadad, ¿ok? Asa demostró que desconfiaba de Dios, ¿verdad? No mostró confianza en Dios. Y también se colocó bajo un compromiso con un rey pagano. ¿Sabes lo que? O sea, algo trágico, ¿verdad? Además de solicitar ayuda a un monarca pagano para solucionar las disputas entre los dos reinos hebreos, era meter a los paganos en los asuntos del pueblo de Dios. Esto era una guerra entre Baasa, rey del norte, y Asa, rey del sur. O sea, ahí no tenía nada que ver un pagano, absolutamente nada que ver. Buscar una alianza con una nación pagana era reconocer que los dioses de esa nación pagana prácticamente eran más poderosos que Dios. Es lo que prácticamente está mostrando acá este rey. Okay. Bajamos, Alejandro, por favor. Fíjense,
entre los tres desaciertos, bueno, el primer desacierto que vimos, bueno, fue ese, ¿verdad? Su alianza con Ben-Hadad. Hay un segundo desacierto que se menciona acá, ¿verdad? Que prácticamente es la primera vez que eso ocurre de parte de un rey del sur, de Judá. Y eso es una mancha para él, ¿verdad? Y no solamente persigue al profeta, sino que también oprime al pueblo que apoya el mensaje de ese profeta, el mensaje de reprensión de ese profeta. Ahora, si seguimos avanzando, Alejandro. Okay. La tercera, desacierto de Asa, ¿verdad? No buscó la ayuda de Dios cuando enfermó de los pies. Asa ignoró completamente la ayuda de Dios, ¿verdad? Y prefirió confiar en sus médicos. No es malo, obviamente, ir a los médicos, pero él confió más en los médicos, ¿verdad? Se apoyó más en los médicos que en Dios. Y yo lo veo como la oportunidad de, por lo menos él, oye, después de no haber confiado en Dios, de no haberse apoyado en Dios, ¿verdad? Cuando fue invadido por Asa, bueno, ahora que enfermó de los pies, vamos a apoyarnos en el Señor. Pero no lo hizo, no lo hizo, ¿verdad? Seguimos bajando, ¿verdad? Y fíjense esta diapositiva, la caída de un buen rey, ¿okay? Cómo un buen rey cae. Primeramente, ¿verdad? Como aparece en la parte superior, deja de confiar en Dios en los momentos de aprieto, ¿verdad? Deja de confiar en Dios. Luego va en bajada rechazando lo que Dios le dice, en este caso por medio del profeta Hananí. Luego termina no arrepintiéndose. Y al final, cuando se enferma, como dice en la parte de abajo de la flecha, no busca a Dios, no busca a Dios. Y esto también tiene mucho que ver con nosotros, ¿verdad? Si bajamos un poquito más, Alejandro, la diapositiva que viene, ¿verdad? Entonces, como la caída de un buen rey también se parece al patrón de vida de un buen líder, de un buen siervo. También deja de confiar en Dios, también rechaza la palabra de Dios, también rehúsa el arrepentimiento y al final no termina buscando a Dios. Exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos mucho como servidores, como siervos de Cristo, como creyentes y prestar mucha atención en este ejemplo. Fueron 41 años. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de los años, ¿verdad? Yo soy poco de los que hace alarde de los años que lleva. Claro, yo respeto a aquellos hermanos que siempre, bueno, yo tengo tantos años de cristiano y tantos años en el ministerio. Para serles sincero, yo a veces ni siquiera me acuerdo de mi edad o de cuántos años tengo de cristiano. Eso, o sea, es algo que no, porque me parece que es algo que no es digno. O sea, los años en la fe, los años en el ministerio, los años de edad, no son algo de, o sea, en qué confiar o en qué hacer alarde. O sea, nuestra relación con el Señor, nuestro andar con el Señor es algo del día a día, es algo de los momento tras momento. No podemos confiarnos por tener muchos años, hermanos. Fíjense cómo este rey, ya a los 36 años de ejercer un ministerio, pues, dejó de confiar en Dios. Y yo particularmente veo que a nivel general es valorado como alguien que hizo lo bueno delante de Dios, porque bueno, tuvo esa caída al final, pero por lo menos no cayó en idolatría, no introdujo altares, no, o sea, por lo menos creo que por eso Dios lo miró con gracia, no cayó en ídolos o en ese tipo de cosas, simplemente al final dejó de confiar y de apoyarse en el Señor. ¿Okay? Entonces, tenemos dos preguntitas que queremos dejar a modo de reflexión, ¿verdad? Al final, vemos en Asa cuando reacciona negativamente a la reprensión del profeta, o sea, del segundo profeta en este caso, porque en el primer profeta, como dijimos, actuó inmediatamente, ¿verdad? A corregir, a obedecer y a hacer las cosas que Dios le había mandado. Pero en el segundo profeta, pues, wow, reaccionó muy mal. ¿Qué vemos en su corazón? ¿Qué vemos en su carácter ante esa segunda reprensión, ante esa Dios? Y al final, la última pregunta que quiero que nos hagamos, ¿cuál es la mayor aplicación
o lección práctica que nos ofrece la vida de Asa? Yo he pasado rato pensando y meditando en mi relación con el Señor y en las cosas que el Señor obviamente nos permite hacer. Pues si puedes ya, Alejandro, por favor, salir de la. Es algo que pues nosotros tenemos que pensar y vernos en estos ejemplos, vernos en estos espejos. O sea, ¿cómo va nuestra relación con el Señor? ¿Cómo va nuestra relación con el Señor? Preguntas, comentarios. Sí, bueno, yo tenía un comentario y tiene que ver con lo que Pablo decía en Corintios, ¿verdad? El que crea que estar firme, mire que no caiga. O sea, el problema es que a veces creemos que estamos firmes, que estamos haciendo, que estamos ya arraigados en el camino de Dios, y si nos descuidamos, podemos caer en cualquier momento. O sea, hay que tener mucho cuidado, estar vigilantes siempre de nosotros mismos, porque siempre tendemos a ver a los demás y dejamos de vernos a nosotros mismos. Y eso creo que es lo que pasó con Asa. Él dejó de verse a sí mismo y empezó a ver lo que lo rodeaba y terminó cayendo. Sí, señor. Así es, hermano querido. Así es. Hermano querido, me parece muy bueno eso de que usted dice de que no hay que hacer alarde de los años que puedas tener en un ministerio como cristiano, si realmente te quedas en un cristianismo atrofiado, sin crecimiento. Este, Ali, no te escucho. Oh, no, no puedo, comenzaron a taladrar. Ah, ok. Hermanito Alejandro Padre. Ajá, hermano. Evidentemente que hay muchísima enseñanza, hay muchas implicaciones en esta lección, muchas. Para mí, veo, entre tanto que puede haber allí, tanta enseñanza, yo veo tres aspectos que he estado siguiendo cuando se habló de que este rey Asa quitó la idolatría y esa cuestión, pero que dice que con todo eso los lugares altos no pudieron ser quitados. Eso me da a mí de pensar de que mientras exista el humano va a existir idolatría, pero ese nosotros tenemos que estar pendientes, estar vigilantes. Hoy en día mucho más, de cuidar nuestra familia. Así como hay que quitar las imágenes de nuestra familia, hay que limpiar, hay que estar muy pendiente, hay que trabajar en eso y quitar esos altares que pueda haber allí en nuestro núcleo familiar. Con respecto a los errores que cometió este rey Asa, yo recuerdo cuando estábamos estudiando Génesis, José, un hombre recto, íntegro, él cometió, según lo que está en la palabra, él cometió algo parecido a lo que hizo este rey Asa, cuando en el capítulo 40, en el versículo 14 de Génesis, José le dice a uno de los, al copero, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, es decir, de la cárcel. Allí José confió en un hombre y el resultado estuvo
allí mismo, en el mismo capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. 41:1, aconteció que pasados 2 años, es decir, que eso le costó a José 2 años de cárcel. José confió en un hombre. Nosotros no podemos confiar en el hombre. Tenemos que confiar en Dios. Pero este rey Asa, Amén. además de haber hecho una alianza allí perniciosa con quien no debía hacerlo, dice: entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová. Este hombre dispuso de algo que no le pertenecía a él. Era del Señor, era de Jehová. Él no solamente hizo alianzas con este rey, sino que utilizó algo que a él no le pertenecía, que eso era del Señor, que estaban consagrados para el Señor. Y luego lo más grave, cuando se encolerizó, él no atendió lo que le dijo Ananí. Allí con esta actitud, cuando es como cuando uno le habla a una persona del Señor y se encoleriza, no le está dando ni el mérito, ni la honra, ni la gloria, ni reconoce el poder del Señor. Y luego de eso, él vuelve a reincidir al creer, al confiar en médicos antes que en el Señor. Ese es un ejemplo muy sabio, es esto para nuestra vida. Para nuestra vida. Amén. Y gracias a Dios que están aquí estos ejemplos para que nosotros no incurramos en esos errores. Amén. Eso es, hermano, lo que quería decir. Gracias, hermano, por su análisis y su aporte valiosísimo. Claro que sí, amén, amén. ¿Alguien más aparte de nuestro hermano Alejandro que quiera compartirnos su apreciación, su aporte sobre este rey Asa, sobre cuál es la lección práctica que más le llega, le impacta o se siente advertido o animado sobre este hombre? Sí, hermanito. Bueno, ahí tener cuidado con quién hacemos alianza en nuestro tiempo. Tener cuidado con quién. No una yugo desigual con los incrédulos, dice la escritura. Allí mismo iba, hermanito, allí mismo iba. Realmente nosotros tenemos que tener cuidado en quién confiamos, en quién buscamos un sostenimiento, quizá. Yo le digo a mis hermanos en Madrid que le doy gracias a Dios por ellos y por la iglesia, que espero que cuando yo esté débil, ellos me fortalezcan o yo me caiga, ellos me ayuden a levantarme, porque eso es lo que hace una familia, eso es lo que hace un hermano. Y realmente Jesús nos ha enseñado, nos ha mostrado que Él va a dejar 99 y se va a ir a buscar una ovejita perdida para traerla al redil. Nosotros tenemos que tener ese amor por los hermanos y por la familia. Y bueno, realmente Asa hizo alianzas, pero no nuevamente con Dios, no buscó realmente lo que es bueno delante de Dios. Y fíjate, en la tribulación y en la angustia, no fue como David, no fue como David. En la cueva de Adulán, estando allí, no fue como David. Él clamó a Dios, él cantó a Dios. Imagínense, en ese momento tan difícil, en ponerse a cantar y componer salmos. Eso es un corazón conforme al de Dios. Muy, muy bueno, hermanito. Gracias, hermanito Pedro. ¿Alguien más comentarios? Yo sé que ya son las 4, pero las 11, no sé qué horas sean ahí. Estoy de vacaciones, usted siga. Pero no, para mí el versículo 9 es el versículo que más me impacta, porque nos habla de cómo es Dios. Los ojos de Jehová contemplan todo el mundo, por todo el mundo, para buscar a la gente cuyo corazón es recto para con él, y los fortalece.
Amén. O sea, no solamente quiere saber, mira, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo. No, no, no. Él tiene una solución, una ayuda, un apoyo. Él está buscando constantemente para ayudar. Ese mismo concepto lo tenía David cuando escribe el Salmo 33, el versículo 18. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Fíjate, el capítulo 34 de Salmos, versículo 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor, de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Saber que Dios está alrededor de nosotros esperando nada más el momento en que nos va a rescatar. Le pidamos ayuda y levantemos la mano, ayúdame Dios, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello, y Él nos da la Señor. fortaleza que necesitamos. Y uno más, el versículo 15 del capítulo 34 de Salmos: los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Ahí está, ¿no? Amén. Él Amén. también está, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Él también sabe cuando estás haciendo mal. No podemos escondernos de Él, pero sabemos que está aquí buscando recompensarnos, buscando apoyarnos, ayudarnos y llevarnos al cielo, ¿no? Amén. Excelente, claro que sí. Ese versículo 9 del 16 es central acá en esta enseñanza. Dios está atento y pendiente. En mi caso particular, yo creo que, por lo menos para mí, la lección práctica más es el apoyarse en Dios, de principio a fin. Y yo creo que fue lo que a Dios al final le incomodó, ¿verdad? Como este rey por 35 años se apoyó en él en todo, se apoyó en él. Y al final dejó de apoyarse en Dios. Y ahí es donde Dios le dice, mira, porque mis ojos están contemplando toda la tierra, o sea, todo lo que está sucediendo yo lo estoy permitiendo para ver quiénes, en este caso, confían, se apoyan en mí para yo mostrar mi poder. En los momentos de angustia, en los momentos bueno, yo ahí muestro mi poder a favor de los que tienen un corazón perfecto, un corazón perfecto. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta en estos tiempos tan turbulentos, tan desafiantes, apoyarnos en Dios y considerando lo que decía Fidel ahora en su aporte, apoyarnos en Cristo. O sea, la piedra que desecharon los edificadores, decía el apóstol Pedro, ha venido a ser la principal piedra del ángulo sobre la cual debemos descansar, en quien debemos apoyarnos, en quien debemos confiar, en quien debemos aferrarnos, en Cristo, en el Señor, ¿verdad? En ese caso es mi conclusión, o sea, apoyarnos porque Dios está viendo, porque Dios está mirando, o sea, como dice allá, o sea, estás en aprieto, estás en dificultad, pero estás confiando en mí, estás temiéndome, pues voy a mostrar mi poder o voy a fortalecerte, voy a ayudarte, voy a intervenir en tu situación, porque estás apoyándote en mí, porque mis ojos están contemplando, wow, los ojos de Dios contemplando toda la tierra y tiene poder para ver al mismo tiempo millones de corazones y saber cuáles están apoyándose en él, cuáles tienen un corazón perfecto para con él. Es algo que no puede ser explicado ni entendido, solo creído, solamente creído. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Y es importante también para cerrar, hermanos, que tomemos en cuenta la actividad profética, ¿verdad? Nosotros hemos podido estudiar 4 reyes de la división del reino. Ahora pudimos estudiar solamente el primer rey del norte, que es Jeroboam, y vimos algunos profetas interviniendo con Jeroboam, que fue Ahías en este caso, y otro profeta que no recuerdo su nombre. También vimos el primer rey del sur, que fue Roboam. Creo que no hubo actividad profética, ni hubo actividad profética contra este segundo rey. Pero con este tercer rey, Asa, sí vemos dos profetas. Sí vemos dos profetas. Y algo que se los menciono para que vayamos preparándonos, porque en los reyes que vienen, obviamente va a haber mucha más actividad profética y el profeta siempre va a intervenir, ¿verdad?, como emisario de Dios para corregir, para advertir, para reprender. Y todos los profetas que vienen después son profetas que sí tienen
parte en el canon de la Biblia. Estos profetas que hemos visto nosotros en el Reino Dividido son profetas que no tienen libros como tal, pero los profetas que vamos a ver en el futuro sí son profetas que tienen parte en el mensaje de la Biblia. Y ese mensaje profético, como el de Isaías, el de Jeremías, el de Ezequiel, el de Amos, o sea, lo vamos a entender un poquito mejor, ¿verdad? Cuando lo combinemos con los reyes a quienes ellos van a reprender y podamos entender las circunstancias bajo las cuales ellos están. Y por supuesto vamos a entender también más el corazón de Dios, que es lo que queremos en este caso. Entonces, muchas gracias por su interés y bueno, disculpen de verdad lo de la luz, que a veces son cosas que bueno, se me descontrola un poco cuando se me va la luz, pero bueno, gracias a Dios llegó. Y bueno, por lo menos pudimos, yo creo que es posible que la semana que viene voy a considerar el hecho de repetir un poquito más y de sacar un poquito más de cosas de este rey, porque tiene muchas cosas buenas que enseñar. Probable que el viernes que viene, el lunes que viene, hagamos un repaso con más aplicaciones. No sé si alguien más tiene algo por considerar, compartir, no sé, algún hermanito. Si no, hemos terminado por hoy.